Nos encontramos en el barrio Recoleta porque estamos en la puerta de la escuela Cornelia Pizarro. Nos vinimos acá porque tras lo que fue el discurso del presidente, hablando sobre el uso y la implementación del guardapolvo blanco en la educación argentina, hubo dos actores de la historia de la educación argentina que no estuvieron presentes en su discurso. El primero nos trae a la puerta de esta escuela. Se trata de Matilde Filgueiras. Matilde era una docente de esta escuela que en época invernal, en 1915, cuando vio que todos los alumnos llegaban a la puerta de la escuela vistiendo las ropas que tenían la posibilidad por su situación social y económica, bueno, se le ocurrió esta idea de implementar, comprar unas telas en el centro, unas telas blancas, y le dio la tarea a todas las madres y padres de que, bueno, puedan coserle un guardapolvo blanco que unifique el criterio de asistencia a esta escuela. Esto tuvo primero un gran rechazo por parte del Consejo Educativo para 1915, pero después su uso empezó a ser sugerido por gran parte de lo que es la comunidad educativa, al punto que en 1919, y acá es donde entra el segundo gran actor en esta cuestión, que es el presidente Hipólito Yrigoyen, que un año antes había propiciado la reforma universitaria en Córdoba y un año después habilita el uso del guardapolvo blanco en la educación pública. De todas maneras, por los vaivenes de la política argentina, este uso del guardapolvo blanco no fue implementado de manera oficial, sino hasta 1942, una de las últimas cosas que impuso Marcelino Ortiz durante su presidencia, como presidente antes de, bueno, fallecer y ser sucedido por Castillo, ¿no? Cuando ayer hace referencia a Sarmiento, Alberto Fernández, personaje del que vamos a hablar en un ratito, hace referencia también al tema del guardapolvo. Se confunde Alberto Fernández en que en realidad cuando muere Sarmiento en 1888, el guardapolvo blanco todavía no era ni siquiera una ilusión. De hecho, está hablando ahí Nacho de 1915. Que llega esa discusión en la escuela, en realidad también lo propone en su momento Pablo Pisurno, hay otros actores, pero esta maestra intenta, cuando ve que efectivamente estamos hablando de educación pública, es decir, allí iban todos, iba el hijo del médico, el hijo del encargado de un edificio, el hijo de un dueño de una fábrica, pero que con mucho poder adquisitivo. Entonces, claro, era una escuela pública fundamental, gratuita, importantísima para igualar, porque tenías la posibilidad de igualar socialmente a todos, pero empezaba a haber diferencias muy notorias con la vestimenta, que no solamente eran de los alumnos, también los docentes tenían a veces diferencias en el tema de vestimenta y también hubo que actuar, por eso después los docentes también tienen un guardapolvo, para evitar esas diferencias, que en algunos casos, en el caso de los chicos sobre todo, eran muy notorias. Lo que contaba Nacho, Matilde Filgueiras, que llama a los padres porque intenta primero, la verdad que no fue fácil, Los padres no estaban de acuerdo en muchos casos, después no se ponían de acuerdo con los colores, o sea, había toda clase de discusión. Se elige el color blanco fundamentalmente mirando a los médicos, por un tema de sanidad se elige el color blanco, porque para poder mantener la limpieza, si vos tenés un delantal oscuro, tal vez se oculta mucho más la mugre, en el blanco no. Entonces se elige el blanco precisamente por una cuestión sanitaria en ese momento, que era importante, y se copia a los médicos. Pero no fue nada fácil todo el tema de los guardapolvos. Es como dice Nacho, termina siendo, yo creo que termina en el 44, 42, 44, pero es una pelea que empezó bastante después. Ahí se equivoca el presidente Alberto Fernández cuando menciona a Sarmiento como quien idea el guardapolvo. No importa, la verdad que es un error menor. Creo que es muy importante, sí, volver al concepto de la escuela pública gratuita como único o tal vez el factor principal de igualdad social y para igualar socialmente, y más en una Argentina como hoy, ¿no?, que está devastada. Nacho, gracias. Te la voy a sumar a Sabrina, que es historiadora. Sabrina, por acá Antonio Laje, somos varios. Gracias por sumarte. Hola Antonio, ¿cómo andan todos? Bien. Háblame de Sarmiento, creo uno de los enormes personajes de la Argentina. Bueno, a ver, me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que entender primero de Sarmiento es que en la escuela nosotros aprendemos de Sarmiento, que es el padre del aula. Sí. Y Sarmiento políticamente
mucho más que eso. Y a mí me interesa aprovechar este pequeño gaf de Fernández, porque yo coincido con vos. Lo importante no es si fue Sarmiento o si fue Irigoyen, sino hablar sobre la escuela pública, sobre todo en este año, después de un año en el que se perdieron las clases y todo. Y me parece que recordar la figura de Sarmiento es muy importante porque ¿qué es lo que hace Sarmiento? Sarmiento era un tipo bastante complicado políticamente. Quienes gobernaban no lo querían demasiado cerca porque era muy crítico, entonces lo solían mandar de viaje. Y la primera vez que lo mandan de viaje, él estaba viviendo en Chile y ya se ocupaba de la educación y se va a Europa, los famosos viajes de Europa. Todos escuchamos alguna vez hablar de los viajes de Sarmiento, que primero va a Europa y después va a Estados Unidos. En Europa ve una realidad bastante compleja porque habían pasado las revoluciones, porque Europa estaba en crisis, porque era una sociedad profundamente desigual, y se cruza el océano, llega a Estados Unidos y ve el futuro, ve una sociedad nueva, la empieza a pensar como a la Argentina también era una sociedad que se estaba construyendo en ese momento, y lo que ve Sarmiento como fundamental, como ordenador de todo, es la educación, es que las personas sepan leer y escribir. ¿Por qué? No solo por una cuestión de alfabetismo o de un conocimiento erudito, no era eso lo que le preocupaba a Sarmiento, sino que lo que le preocupaba a Sarmiento era que las personas se pudieran incluir dentro del mercado, que pudieran, a ver, él lo que imaginaba que no fueran era engañadas, que no fueran abusadas, que pudieran defenderse y conocer. Incluso más simple. Él lo que imaginaba era una sociedad de chacareros, de farmers. Eran pequeños municipios en donde las personas son dueñas de su tierra, la trabajan y, bueno, tienen un excedente. Y ese excedente lo tienen que vender para poder también de esa forma adquirir lo que necesitan. Y la forma de vender esto era poniendo avisos en el diario. O la forma en la que tenía un artesano, un peón para conseguir trabajo, o quien lo tenía que dar, también era el diario. Tenías que saber leer y escribir. Exactamente. Era necesario saber leer y escribir para poder vivir en comunidad. Y después obviamente viene todo lo que vos decís de que las personas sepan qué es lo que están firmando, sepan lo que están acordando, ¿no? Ahí sí hay un tema de responsabilidad en el lenguaje escrito. Pero lo primero era una cuestión de organización social y política. Y esto a mí me parece muy interesante, porque no es solo que Sarmiento pensaba en las escuelas para darnos educación a todos los argentinos, que también. Pero él lo que tenía en la cabeza era mucho más que eso. Era un modelo político y social que nos organizara y que nos hiciera a todos nosotros ciudadanos activos y responsables. Ciudadanos activos y responsables. Hago énfasis en esto porque era una idea fundamental para Sarmiento que nosotros los ciudadanos estemos pendientes de aquellas cosas que nos afectan nuestra vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces ahora la política ha cambiado mucho desde el siglo XIX hasta ahora, pero a Sarmiento lo que le interesaba era que los ciudadanos se pudieran meter en los asuntos comunitarios y resolver su vida a partir de la participación de ellos. Y la escuela era fundamental porque una obsesión de Sarmiento en esa época, en una época en la que no existía la pobreza en Argentina, una obsesión de Sarmiento era crear una sociedad igual. Porque justamente lo que había visto en Europa lo había asustado mucho, era una sociedad muy desigual y muy violenta. Y entonces él entendía que no tenía que haber grandes diferencias sociales entre los habitantes argentinos. Y ahí sí hay un espíritu que después el guardapolvo blanco sostiene, que tiene que ver con que no importa si uno es un poco más rico, es un poco más pobre, lo importante es que somos todos iguales. Y esto que vos rescatás de la escuela argentina durante tantas décadas del siglo XX, en el que iba el hijo del obrero, el hijo del dueño de la empresa, el hijo del profesional, era un lugar en donde realmente no existían las diferencias sociales, que después uno salía de la escuela y sí, claro, en la sociedad había casas más grandes, casas más chicas, gente con más poder adquisitivo y gente con menos.